días, mi nombre es Amilet Martínez, soy médico pediatra, candidato a doctor en Ciencias de la Educación y docente del programa de Medicina de la Universidad del Magdalena. Me acompaña en esta investigación mi coautora y tutora de tesis, la doctora María Paz Sandín Esteban. La Universidad de Barcelona es una destacada investigadora y académica en el campo de las ciencias de la educación, cuyo apoyo y guía han sido fundamentales para el desarrollo de este proyecto que hoy presentamos, denominado Educación Sexual desde la mirada de jóvenes universitarios en Colombia. Entrando en materia en el problema de investigación, primero hay que situarnos en la definición de qué es un embarazo no intencional o no planeado. Entiéndase como aquel embarazo en una mujer que no tenía planeado tener más hijos o embarazo inoportuno que sucede antes de lo deseado, según lo define el Fondo de Población de Naciones Unidas en el 2022. En un estudio de Sánchez en el 2019 se evidencia que existen 10 embarazos por cada mes en la universidad. Uno asume que los estudiantes que ingresan a la universidad vienen con conocimientos y habilidades para vivir de manera sana, segura y satisfactoria su sexualidad, pero nos encontramos que tienen mensajes discordantes y equívocos sobre el género y la sexualidad. Además, se enfrentan a sentimientos de vergüenza y actitudes de silencio y desaprobación por parte de personas adultas ante la posibilidad de abrir una discusión sobre temas sexuales. El embarazo no planeado en la educación superior ocasiona bajo rendimiento académico y deserción estudiantil, cuyas causas obedecen a depresión, dificultades económicas, pérdida del apoyo familiar y de la pareja, al igual que la presión social, lo cual conlleva a la no culminación del proyecto de vida. O si decide continuar con los estudios, el rendimiento académico se ve disminuido al tener que combinar las responsabilidades de la maternidad con el estudio. En Colombia, desde 1993, se han establecido políticas de educación sexual debido al alto índice de embarazo adolescente en las instituciones educativas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tasas de embarazo no planeado siguen siendo preocupantemente altas. En las universidades hay una falta de reconocimiento de este problema junto con la falta de políticas claras y que ha dejado a la población universitaria vulnerable y desatendida. Es crucial entonces involucrar a los jóvenes universitarios en el análisis de las estrategias educativas actuales y en la definición de enfoques más adecuados para su entorno. La visibilización de este fenómeno y el diseño de estrategias educativas apropiadas son pasos fundamentales hacia la promoción de la salud sexual y reproductiva en la educación superior y la reducción del embarazo no planeado entre los jóvenes. En cuanto al objetivo y la metodología, hay que tener que nuestro objetivo era identificar los factores que afectan la experiencia formativa sobre educación sexual desde la vivencia de los jóvenes universitarios de Colombia, como una herramienta efectiva para prevenir el embarazo no intencional en los jóvenes universitarios. El estudio se basó en un enfoque constructivista y fenomenológico para explorar la percepción de los estudiantes universitarios sobre la educación sexual. Se empleó la técnica de grupo focal con preguntas diseñadas para profundizar en las prácticas educativas y las necesidades en educación sexual y prevención del embarazo. Los participantes fueron seleccionados de 4 facultades: medicina, ciencias de la educación, ciencias empresariales e ingenierías, con un total de 4 grupos de discusión, cada uno compuesto por 10 estudiantes. Esta distribución permitió una representación diversa de estudiantes universitarios de diferentes áreas de estudio, lo que enriqueció las perspectivas y opiniones expresadas durante las discusiones sobre educación sexual y prevención del embarazo. Antes de iniciar las sesiones, se proporcionó información sobre el propósito del estudio y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de los participantes. Durante las discusiones se abordaron temas como la percepción de las prácticas educativas existentes, los cambios necesarios para adaptar la formación en educación sexual a las necesidades de los estudiantes y qué facultades de la universidad deberían ofrecer esta formación. Los datos recopilados de los grupos de discusión fueron analizados cualitativamente utilizando el software Atlas D. Se identificaron 6 categorías temáticas principales: contexto, cualidades del docente, contenido, metodología y didáctica, padres de familia
mitos y tabúes relacionados con la sexualidad. El informe del estudio siguió los estándares para informar investigaciones cualitativas establecidas por O'Brien y colaboradores. En cuanto a los resultados, tenemos que en las categorías de contexto se resalta la edad y la educación sexual contextualizada. En las cualidades del docente se definen la cualificación del docente y la carencia en la información. En el contenido habían otras subcategorías como métodos anticonceptivos, percepción del cuerpo y autoestima, afectividad, autonomía de la mujer, enfoque de género, violencia sexual y embarazo no planeado. En metodología y didáctica se resaltan adaptaciones didácticas, comunicación efectiva, uso de las TIC, redes sociales y narrativa transmedia. Padres de familia, mitos y tabúes y universidad, como ya fueron enunciados, y todos estos los vamos a discutir a continuación. En el contexto, para los estudiantes es importante, antes de tratar los temas de educación sexual, conocer el entorno donde se va a desarrollar, ya que de ello depende el enfoque que va a tener, teniendo en cuenta además si pertenece a una comunidad indígena, para lo cual proponen la participación de los líderes para un diálogo de saberes. Igualmente, destacan que tengan presente las comunidades que no tienen accesos a las TICs. Ellos enuncian una educación sexual contextualizada. Contextualizada es para saber en qué entorno se va a desarrollar, en qué grado social, estrato económico o grado educativo general o la edad. Es necesario conocer cómo se viven las otras sexualidades y en la Universidad del Magdalena es imprescindible abordar el tema, especialmente cuando se ofrecen cupos especiales para la comunidad indígena y afrocolombiana. En un estudio de Zambrano del 2013 evidencian que las comunidades indígenas tienen poco conocimiento acerca de transmisión de VIH y en ellos se presentan una alta frecuencia de comportamientos de riesgo en sus prácticas sexuales. Igualmente destacan la edad, ¿no? Como una forma de tener un tópico a tener presente para el cuidado con que debe manejarse la información para que no sea tomada como malintencionada o perversión. El desarrollo cognitivo es importante para manejar los contenidos y las didácticas. Es resaltado por los estudiantes, lo que hace un llamado a los profesores para educar con prudencia la información. Pero esto no quiere decir que la edad sea una razón para evitar abordarlos. En la parte de cómo vieron las prácticas educativas, los estudiantes refieren de forma repetida la carencia de la información, denotando que es muy básica, superficial e inadecuada. Estos estudios o estos resultados se han encontrado en estudios similares como el de Venezuela por Moreno y colaboradores, Preinfal en Costa Rica, Hernández en Ecuador, Chávez en México y Cravero en Argentina. En Argentina se resalta que ellos indagan sobre la satisfacción de los temas vistos, ya que ahí hay una implementación en las escuelas mucho más normatizada y los jóvenes alcanzan a abordar el 50% de los temas que indica la educación sexual integral. Esta carencia que los estudiantes evidencian en la información podría explicarse porque no existen profesores formados en el tema y se ha asignado la responsabilidad al profesor de biología. Y eso provoca lo escasamente biológico que se aborda. Así también se quedan evidenciados donde los profesores dejan esta responsabilidad a los padres y a la familia, ¿no? La escuela y los profesores se han centrado más en un enfoque administrativo, cumplidor de obligaciones administrativas, dejando de lado la calidad de la educación sexual. Los estudiantes hacen un llamado a la Facultad de Educación y Salud en que formen o que tengan en su plan de estudio la formación sobre estos temas, basados en la preocupación de cómo afrontar las dudas de los estudiantes que llegarán en un futuro a sus aulas o de los pacientes que lleguen a sus consultorios. En cuanto a los contenidos, los estudiantes exponen los métodos anticonceptivos como un contenido muy limitado. Ellos evidencian que en los métodos anticonceptivos es uno de los temas que más tratan, pero que menos conocen. Y afirman que
La aplicación de este modelo biologicista en la educación sexual podría explicar por qué estos temas son abordados por personal que no cuenta con las competencias requeridas. Otro tema importante que resaltan es la percepción del cuerpo y la autoestima. Para los estudiantes es menester abordar temas sobre la autopercepción del cuerpo, la autoestima, ya que observan mucho disconfort de los compañeros con su cuerpo. Un grupo de discusión número 5 denuncia: mis amigos y mis amigas tienen muchos problemas con su cuerpo, los estándares se ponen muy alto, algo sobre autoestima y autopercepción del cuerpo resaltan como una solicitud en el contenido. El cuerpo del adolescente presenta diferentes cambios durante esta etapa. La más notable estriba en los caracteres sexuales secundarios. La figura corporal se remodela adquiriendo las formas y funciones típicas de cada sexo. Estos cambios no son armónicos y son diferentes para cada sexo e incluso diferentes en tiempo en el mismo sexo. La asimilación y elaboración de estos cambios representa una tarea psicológica compleja e intensa, la cual implica reconocer su cuerpo y reconocerse a sí mismo. Esto se observa cuando el muchacho se mira al espejo varias veces o se compara con los demás. Este proceso de reconocerse puede llevar a sentimientos de desaprobación de su propio cuerpo, es decir, baja autoestima. La autoestima no nace en la adolescencia. Este sentido de valor propio se va desarrollando en el núcleo familiar, se aprende en la familia inicialmente y posteriormente intervienen otros actores como los amigos y la escuela. Si bien el joven universitario ya acude con una incipiente definición de su autoestima, esta etapa de la adolescencia que transitan por la universidad requiere aún fortalecer y terminar de construir la autoestima, por lo cual es tema relevante en la educación sexual. En el tema de afectividad, los estudiantes universitarios enfatizan en que dejan por fuera del contenido el abordaje del noviazgo, la sexualidad, el disfrute y la capacidad de toma de decisiones. Una de las causas que se han evidenciado en los estudios para explicar el no disfrute de las relaciones y no sentirse bien y con sentimientos de culpa, lo atribuyen a la educación religiosa de algunas instituciones, modelo educativo también mencionado por Morgade, como un obstáculo para la implementación de la educación sexual en Argentina, panorama que es similar en los demás países latinoamericanos. Es una educación que enfatiza la educación sexual desde una perspectiva de la abstinencia. Las mujeres principalmente identificaron mucha restricción en la inclusión del tema de sexualidad en los colegios, especialmente los de índole católico. Perciben que la educación es adoctrinada y dogmática enfocado en la abstinencia. Una de las estudiantes decía, porque cuando uno estudia en una escuela religiosa, lo que te dice es que las relaciones sexuales deben iniciar cuando ya se casan las personas dentro del matrimonio, antes no. Otro tema a abordar es el amor romántico relacionado a la práctica de las relaciones sexuales. Amor comprendido según Galarza como un complejo modelo de pensamiento, emoción y acción, y que considera es causal de la subordinación en las mujeres y es la base para el entendimiento del funcionamiento del género. Amor y romanticismo, que sumado a los dogmas religiosos podría explicar la falta de negociación en las relaciones de pareja. Se resalta también el tópico autonomía de la mujer y ellos resaltan la necesidad de disminuir la brecha de género entre hombres y mujeres, distribuyendo la responsabilidad de la salud reproductiva, fomentando la autonomía de la mujer. Llama la atención que los estudiantes relacionan la autonomía de la mujer y aumento de la capacidad de toma de decisiones con el aumento del conocimiento en educación sexual, en especial en métodos anticonceptivos. Se expone que la responsabilidad de la reproductividad está más exigida en la mujer que en el hombre. Otros temas muy interesantes es el enfoque de género. Los estudiantes solicitan además adicionar temas desde el enfoque de género que incluya temas sobre identidad y orientación sexual. La educación sexual promueve la internalización de valores en pro de la construcción de relaciones equitativas y justas, sin discriminaciones o desigualdades por etnia, orientación sexual, identidad de género, edad, entre otros. El género, por tener implicaciones sociales y culturales sobre la masculinidad y feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo, sexismo y por prácticas sexuales, homofobia. Azorín en el 2017 deja en evidencia la necesidad de educar con un enfoque de género, demostrando su relación causal con la violencia de pareja y el riesgo de aumento de actitudes sexistas y homofóbicas. Violencia social es una de las categorías emergentes
que muestra el interés de los estudiantes por la inclusión del tema de violencia sexual y de género en el contenido del programa Cátedra en la universidad. Aunque la violencia que exponen los estudiantes de tipo sexual no está supeditado solo a la mujer, sino también a los hombres. Actualmente en la Universidad del Magdalena existe el protocolo para el reporte de violencia de género, pero además se requiere formar en el buen trato, respeto a vivir la sexualidad con conciencia social que genere una buena convivencia. El embarazo no deseado, este término se hizo uso de este término para los estudiantes por la facilidad de comprensión, aunque la investigación se toma desde la perspectiva de no ser planeado sin incluir el deseo de tenerlo o no. Los estudiantes encuentran asociado la presentación de este embarazo no planeado a la falta de información y conocimiento sobre prevención de embarazo. Sumado a esto, la búsqueda de información con pares que consideran tienen menor o igual conocimiento que ellos. Además, reportan que en algunas escuelas, cuando se presentaba un caso de embarazo no planeado en estudiantes, era el motivo por el que se dictaban las charlas. A mí en el colegio, cuando ya había una persona en embarazo, es que apenas comenzaban a hablar de la situación, exponía una de las estudiantes. El embarazo no planeado en estudiantes universitarios y el aborto es una de las alternativas a las que pueden recurrir y se presenta de una forma muy frecuente. Comunicación efectiva y adaptaciones didácticas. Ese es de los tópicos en cuanto a qué quieren los estudiantes en metodologías. Los estudiantes demandan una comunicación en doble vía, donde además se pueda escuchar al estudiante, despejen sus dudas y expresen sus experiencias. Acuerdan que el tema debe ser tratado de acuerdo a las edades, pero con actividades lúdicas y prácticas. No comparte que se aborde solo desde el enfoque teórico. Los adolescentes viven un momento donde la socialización y la búsqueda de identidad prima, razón por la cual el grupo y los amigos son parte importante en el desarrollo de este aspecto, sumado a que la mejor forma de trabajar las actitudes, los valores, las normas y las habilidades sociales es mediante las técnicas de trabajo en grupo. En cuanto a tendencias en TICs y narrativas transmedia, los estudiantes solicitan la inclusión de las TICs como estrategias didácticas de la educación sexual, los consideran una herramienta de motivación e invitan al uso de las redes sociales, apps y videos. Los adolescentes son seres sociales que requieren interacción, compartir los unos con los otros, pero este compartir en la era actual no solo se da de forma física, sino se da de forma virtual. Es por eso que las TICs, internet, celular, correo, computadores, redes sociales y podcasts se deben considerar aliados en la educación usados de una forma adecuada. Otro punto importante e interesante es la narrativa transmedia. Este recurso potencializa el aprendizaje colaborativo, la creatividad y la promoción de experiencias compartidas, como también estimula el pensamiento crítico y la creación de comunidades del conocimiento. Padres de familia plantean la necesidad de formar a los padres en temas de educación sexual para mejorar la comunicación e información con sus hijos. Los estudiantes identifican además que los padres son muy conservadores y presentan la creencia que hablar sobre el tema incentiva el libertinaje. Para los adolescentes, los padres de familia son una parte importante en su construcción de identidad y son el primer modelo de aprendizaje. Los mitos y tabúes sobre sexualidad se ven evidenciados y fortalecidos por la falta de formación docente en el tema, por las construcciones sociales previas de la familia y del docente, las cuales conllevan a un fracaso en la educación sexual en las escuelas, como lo evidencia Morgade reiteradamente en sus escritos. Para ellos, la universidad sugieren que debe implementar de manera curricular y extracurricular la educación sexual, utilizando servicios de salud y medios digitales para brindar información. Destacan mucho que las facultades de educación y las facultades de salud son los que deben implementar pues con mayor razón estos cambios en sus planes de estudio. Bueno, como conclusiones tenemos en la presente investigación queda confirmado que una de las razones por la cual el embarazo no planeado sigue presente en la juventud es la falta o fracaso en la educación sexual, que implica más que el aprendizaje del uso anticonceptivo como método para no quedar embarazado. Incluye tópicos como la autonomía de la mujer, el manejo del noviazgo, la violencia de género, la negociación con la pareja, como razones que se suman a la realidad del embarazo no planeado en la juventud. De igual manera, se hace visible el déficit de la cualificación docente como factor que contribuye a esta inadecuada educación
en las escuelas, por lo cual esta investigación hace un llamado a las facultades de educación y salud para incorporar en sus planes de estudio la educación sexual como asignatura obligada, teniendo en cuenta que el docente y el médico son los actores de primera línea a enfrentar esta situación. Esta investigación se convierte en una herramienta para los maestros en formación como instrumento de autorreflexión de su futura práctica pedagógica y deriva en los ajustes del currículo y las didácticas para adaptar sus clases en mira de una adecuada educación sexual. Sin embargo, dejar la responsabilidad solo al educador en un tema tan complejo como es la sexualidad y aún más en la complejidad de esta etapa llamada adolescencia resulta una misión casi imposible. Los estudiantes exigen respuestas claras, resolución de inquietudes y dudas que a veces van más allá del área de conocimiento de un docente, por lo cual el papel del personal de salud, el sociólogo, el psicólogo son actores claves en el desarrollo de esta educación para la sexualidad. La educación sexual en su implementación requiere de un manejo interdisciplinario e intersectorial para lograr los resultados de aprendizaje deseados como son desarrollar una sexualidad reflexiva con juicio crítico y responsabilidad social. Bueno, muchas gracias.